45. Información para el cambio. Bien, señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio. A través de Teleradio América, líder en noticias, líder en comentarios, el saludo habitual para la primera dama de la comunicación en República Dominicana, siempre elegante, siempre bien puesta, la doctora María Estela de León. Saludos. Bueno, parece que la que está bien puesta en este país soy yo. ¿Por qué? Hay cosas que no andan como en el balance. Es que tú tienes una visión pesimista, catastrófica de la sociedad dominicana. No, siempre. ¿Tú te inscribes dentro de esos pesimistas? No, yo soy una mujer totalmente pesimista. Optimista, sí, desde que me levanto hasta que me acuesto. Exacto. No soy como aquellos que creen que el mundo se está acabando y que el país hay que volverlo a reconstruir de nuevo. No. Entonces, ¿qué explicación tú le das a las marchas verdes? La Marcha Verde es un movimiento fruto de la misma situación. ¿Cívico? Sí, cívico, de momento. Pero es cierto que es apartidista. Bueno, hasta ahora es que no se tiene quién es el que dirige la cabeza. Cuando aparezca la cabeza, entonces vamos a calificar cuál es la línea que... Del movimiento. Sí, porque ahora lo que hay es especulaciones. Bien, señores, de esta forma un poco distendida, arranca Foro 45 y hoy tenemos como invitado al doctor Junior Ramírez, quien es presidente de la Convergencia Nacional de Abogados. Con él vamos a tratar temas de interés en la República Dominicana. Junior, ¿cómo te sientes? Muy bien, mejor ahora, agradeciéndoles la invitación y satisfecho de estar con ustedes. Siempre te veo en una actitud de combate, sí. Como que tú la bandera, como que mantiene la bandera del combate. Bótese sur. Es que tenía razón Ali Primera. Es que no basta rezar ya. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Bueno, mira, los datos obtenidos por las autoridades judiciales de Brasil después de la delación premiada, ¿verdad?, de los ejecutivos de Odebrecht, nos hablan de que República Dominicana se convirtió en el centro de operaciones de esta compañía multinacional con esto de los sobornos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Porque eso significa que gran parte de ese dinero que se distribuyó a Colombia, a países de África y otros países salieron de aquí. Sí. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Definitivamente, no pretendo, en modo alguno, hacer un ejercicio de sarcasmo, okay. pero en definitiva somos los número uno en muchas cosas, en insalubridad, en inseguridad ciudadana, en corrupción y, para colmo de males, en distribución de sobornos. Entiendo que es lastimoso, que habla muy mal de nuestro país, el hecho de que se haya convenido en Brasil que el mejor país en donde existía un mejor clima, como si se tratara de un país de donde usted busca seguridad jurídica a los fines de invertir. Bueno, ahí es donde tenemos mayor seguridad para instalar una industria de soborno. Fue lo que se combinó en Brasil y entendemos que esa peor señal que esa no podemos tener en cuanto a lo cuestionable, a lo mal que andamos como sociedad. Entonces, ¿se puede decir entonces que República Dominicana se convirtió en el centro, en el teatro de operaciones de Odebrecht en torno al reparto de dinero? Yo pienso que la mejor expresión, lo que mejor lo define, es lo que planteaba anteriormente, la industria del soborno, porque hablar de que el país sea el centro de operación para sobornar a funcionarios de diferentes países del área a los fines de lograr que se le concedieran obras a Odebrecht, pues es una industria del soborno, más que otra cosa. Es una industria del soborno y mire, lo peor no es eso. Lo peor es que además de habernos convertido en industria del soborno, también pues nos hemos convertido desde las esferas de las autoridades en protectores de los sobornados del país, que es peor aún.
Junior, pero mira, sucede algo. Esto es una aldea prácticamente si lo comparamos con los países donde el centro tuvo su operación a sus anchas, ¿verdad? Entonces me ocurre preguntarte cómo es que una empresa en un país tan pequeño como República Dominicana pudo haber operado, porque todo lo que se está hablando en el caso de Odebrecht está en comprobación en los tribunales, porque no basta con que exista un informe, tendríamos que traerlos aquí y procesarlo en los tribunales que nos competen a nosotros, en la jurisdicción que nos corresponde. Entonces, ¿cómo era que se manejaba todo esto y nadie se daba cuenta? Es un buen ejercicio de ingenuidad, ¿verdad? No, yo te pregunto porque para la dimensión del caso, entonces como que todos estábamos ciegos. Yo tengo un amigo... Donde se repartió los 28 millones de dólares, se supone que algo le debió haber caído a alguien que diga, mira... Yo tengo un amigo... Allí están dando. Allí están dando. Yo tengo un amigo que te diría, es buen chiste, ese de que nadie se enteró. Evidentemente que desde las esferas del poder y desde los propios partidos políticos, incluyendo partidos de oposición, pues operan más que bandas, operan asociaciones de malhechores, y por asociaciones de malhechores están dirigidos, para no decir todos, la mayoría de los partidos políticos. Entonces a esto se debe el hecho de que tenía que explosionar el tema en Brasil o en Estados Unidos por intereses particulares, sí, claro, para que llegara aquí, pues la información, porque es que aquí hay una componente, hay una complicidad generalizada, y por eso es que alegadamente no teníamos titulares del DNI, no teníamos titulares de inteligencia en los demás cuerpos castrenses, porque hay una complicidad generalizada. Obvio que sí, obvio que por ejemplo, Ángel Rondón tiene ¿cuántos años? 40 años con el mote, con el nombre, con la denominación, con la identificación del hombre del maletín. Y andaba, bueno, inaugurando obras con el procurador, el ahora Procurador General de la República y el Presidente de la República, todos los días por todo el país. Entonces, claro que se sabía. ¿Quién no lo sabía? Bueno, la gente de a pie, la gente de abajo, la gente que no necesariamente le llegan las informaciones de manera tan rápida, pero los diferentes, el liderazgo de los diferentes partidos políticos y las mal llamadas autoridades tenían información, pero si entran en sociedad con esos sectores, en modo alguno pueden divulgarla. ¿Tú crees en la justicia dominicana? Mire, es una pregunta interesante. ¿Sabe que aprendí de un periodista que cuando un periodista hace una pregunta y le formula una pregunta y le dicen que es interesante, debe preocuparse en principio porque está complaciendo, pero no es el caso. La pregunta realmente es interesante. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que tener justicia para yo darte mi opinión. Exacto. O sea, ¿cuál justicia? No te puedo dar mi opinión en torno a lo que no existe. Aquí hay una Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, un tribunal constitucional que obedece a las órdenes de unos dirigentes políticos, que la designan desde los despachos de ministros, de senadores. Junior, pero no es una visión nihilista de la justicia que tú tienes, catastrófica. Sí, bueno, fíjese, pero lo voy a remitir a la Cámara Penal, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hizo con el proceso de Víctor Díaz Rúa? ¿Qué hizo con el proceso en contra de Félix Bautista? ¿Qué ha hecho en contra de los corruptos? ¿Qué ha hecho con Diandino? Que recientemente una periodista hizo un trabajo en torno a la fortuna de Diandino, pero tuvo esa periodista que hacer ese trabajo para que se hablara de su declaración jurada. Un individuo que fue sometido, hace más de 2 años por nosotros, porque había porque había sustraído 64 millones de pesos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción, que debió entregárselo del metro, de la construcción del metro, a ese fondo de pensiones, y lo sustrajo, y nadie sabe qué hizo con ese dinero. Entonces, ¿qué ha pasado con Diandino? ¿Qué ha pasado con Alejandro Ramón Montaz, que alegadamente vende unas acciones de una compañía denominada AAA a Ángel Rondón, para entonces luego... ¿Ángel Rondón? Claro, para entonces luego concederle un contrato a los fines de que esa compañía cobre el agua de la casa? Entonces, no es mi visión en torno a la justicia, es la realidad palpable y lamentable. Que por cierto, vi ahí una información de que la Cámara de Cuentas está haciendo, por ejemplo, una revisión de la declaración jurada de
de Diandino, y dice que eso no tiene tiempo, que no tiene fecha. No, pero imagínese, no es fácil purgar. Yo me encontré extraño, ¿verdad? pero, que un proceso de esa naturaleza no tenga una fecha para dar una explicación a la sociedad. Mire, la verdad es que no es fácil hurgar en una fortuna tan cuestionable y tan amplia como la de Diandino Peñacrique, pero además hay un tema de falta de interés de la Cámara de Cuentas. Usted no puede esperar que una Cámara de Cuentas designada en parte por la torpeza de los partidos de oposición, designada por el PLD, pueda hacer algo a menos que sea por mandato de uno de los sectores de ese partido. Y ojo, nosotros creemos que la perita que hizo el trabajo se quedó muy corta. Entendemos que lo que se plantea de Diandino y un poquito más es cierto, pero la verdad es que no hay voluntad para enfrentar ese tipo de cosas. Doctor Ramírez, por el hecho de una persona, ¿verdad?, salir premiada con la lista de Odebrecht, si así cabe el término. Vaya premio. Sí. ¿Eso significa que esa persona es culpable o eso tiene que validarse en los tribunales? O sea, evidentemente que tiene que aperturarse, como en efecto alegadamente el Ministerio Público va a aperturar un proceso, está instrumentando un expediente y decimos alegadamente porque todo cuanto ha hecho ha sido con miras a proteger a Ángel Rondón y a dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en principio, el hecho de que sea la Odebrecht quien afirme que entregó $92 millones a Ángel Rondón para pagar sobornos a los fines de que se le aprobaran obras en el Congreso, evidentemente que tiene un nivel alto de credibilidad. Okay. Eso tendrá, obviamente, que validarlo un juez, un tribunal, y la lista cual que sea, en principio, debe merecer crédito por el hecho de que no la suministró un Ministerio Público de aquí que no ha investigado nada, que es complaciente, que es pusilánime, y además entendemos que es creíble la lista porque el periodista que primero dio la información sobre esa lista, según la información que tenemos, es encargado de comunicación corporativa del señor Ángel Rondón. Bueno, y nosotros preguntamos, ¿por qué no, siempre se pone de ejemplo a Juan Pérez, ¿por qué no aparece Juan Pérez en la lista? ¿O por qué Francis Javier, o Maristelo, o Junior Ramírez, o por qué no estamos? O sea, ¿por qué aparece Víctor Díaz? ¿Por qué en la lista están algunos voceros de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional? Otros no están, extrañamente. Nosotros no entendemos cómo se puede instrumentar un proceso en contra de imputados y que esa lista no la encabece Reinaldo Pared, por ejemplo. Pero Junior, una cosa con relación... Es inverosímil. Mira, se me ocurre preguntarte y aprovechar la intervención tuya con relación a la lista, y es que, ¿qué tan culpable eres tú? Porque en este país se estila que hay un juicio, ¿verdad?, que es el del pueblo, el pueblo te condena y los tribunales te procesan. Entonces, antes de que quizás se ventile... Si no se trata de casos de corrupción, si se trata de casos de corrupción, no te procesan, ¿se entiende? No, hasta de merenguero y asunto. La sociedad te condena y el juez se ve obligado a dictar una sentencia que vaya acorde con el pedimento de la ciudadanía. Entonces, se me ocurre preguntarte, ¿puede que existan personas ahí que los tribunales y los jueces, cuando vayan a un juicio de fondo, podrán determinar con las pruebas quién es culpable y quién no? ¿Quién entonces limpia la honra? Porque no podemos decir que son culpables hasta que no se demuestre en un juicio, ¿verdad? Haya una contradictorio y que haya una condena irrevocable y todo eso, como dice el debido proceso. ¿Qué hacemos entonces con esas personas que resultaren ser inocentes ante la sociedad y ya le han lesionado su honor, su honra, su familia? ¿Qué se puede hacer? Lo primero es que solo en los casos en contra de los pobres, de los que no tienen ni nombres ni apellidos, el juez actúa en función del populismo. Solo en esos casos, en el caso de un mambero, en cualquier caso que se pueda hacer populismo, pero en los casos de corrupción, en los casos que involucran a quienes designan esos jueces, no ocurre eso, de dictar sentencias en función de una sanción ya social o moral. Ojalá que en este caso sea así, porque entonces tendremos algunos culpables guardando prisión. Usted preguntaba, bueno, ¿quién resarce? ¿Quién repara el daño?
Mire, es que de esa lista que se ha mencionado, para tomar una referencia, la mayoría no está preso porque aquí no hay justicia. O sea, ¿cuál daño? O sea, ¿cuál daño? ¿En qué medida puede ser inocente un individuo que dice Odebrecht que recibió parte de los 92 millones de dólares que entregó a Rondón? Es Odebrecht que lo plantea. Sí. No se le ocurrió a alguien por ahí, fue quien entregó el dinero. Quien, aunque fuera al margen de la ley, de manera particular del artículo 34 de la normativa procesal penal, quien al margen de esa normativa, pues es beneficiado con un criterio de oportunidad a los fines de entregar unos nombres, de dar algunos datos a la Procuraduría General de la República, de manera que no fue alguien que pasó por enfrente de este edificio que dijo, mira, Juan Pérez, el otro, es quien ha confesado que sobornó. Por tanto, en principio, nosotros no vemos posibilidad de que se mencione en esa lista a alguien por parte de Odebrecht que no esté involucrado. Claro, bueno, que el delito haya prescripto, que ya hayan pasado más de 10 años, es otro tema. No significa que no sea culpable el hecho de que no pueda ser juzgado. Las autoridades están obligadas a dar la lista de los sobornados y después de las listas, ¿qué viene judicialmente ya en términos de justicia? Mire, lo primero es que hay que esperar que Brasil libere ya en junio, a principios de junio, la lista para conocer los nombres. Porque eso es público. Ya los nombres se conocen. No, bueno, se conocen algunos nombres que alegadamente entregó Rondón a su encargado de comunicación corporativa y él los divulgó. Pero los nombres definitivos serán los nombres que dé a conocer de manera oficiosa. Que se dé a conocer desde Brasil. Exacto. Por lo siguiente, porque ¿cómo usted puede creer en un procurador que ha hecho de todo menos procurar justicia? Entonces, en esa lista que pueda dar a conocer el procurador en el momento que sea de manera oficial, van a estar los que quiera el procurador. Insistimos, no se puede concebir, por ejemplo, que en una lista de imputados no esté el actual presidente del Senado de la República, en cuya gestión se han aprobado la mayoría de las obras de Odebrecht y la más importante, Punta Catalina. O sea, no es posible que usted no tenga ahí al actual alcalde de Santiago, Abel Martínez Durán. Entonces, al final, con esto incluso se hará política, y él es un buen instrumento político, el procurador del presidente Danilo Medina, pero en el caso nuestro no creemos ni en la palabra, ni en cualquier lista que pueda dar a conocer el procurador, porque sus hechos contradicen cualquier cosa que pueda decir. Junior Ramírez en Foro 45, información para el cambio. Pausa comercial.